tomar asiento para adorar al Señor o para traer el consejo, digamos, irrefutable que es la palabra de Dios, no se necesita gritar mucho, porque Dios nos escucha, ¿verdad? Dios nos escucha y conoce los corazones, y para mí siempre va a ser un privilegio, como siempre se los he tratado de impartir, no de imponer, de impartir, porque el Espíritu Santo dice que imparte a cada hijo lo que es el privilegio de poder servir a un Dios tan hermoso como nuestro Señor Jesucristo. Así que lo más importante de todo es que veo sus caritas y veo a mi esposa y sé que hay un propósito y un porqué de todas las cosas. Así que le queremos dar la bienvenida a estos preciosos hijos de Dios que el Señor nos ha confiado. Esperamos que hayan tenido un paseo maravilloso, sabiendo de que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. A aquellos que no los conocen, me gustaría que le declaren lo que nosotros sabemos, declaren lo bendecido, saluden al final del servicio. Hay muchas sorpresas. Bueno, ya estamos en vivo entonces. Habiendo dicho esto, para mí siempre va a ser motivo de alegría y motivo de gozo poder estar aquí reunidos. Me gozo porque el libro de Hechos declara, y Dios, dice, no un hombre, no el pastor, dice, y Dios día a día añadía a la iglesia, a su reino, todos aquellos que habían de ser salvos. Porque sabemos de que todos no son hijos. Hijo es aquel que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hijo es aquel que su dependencia, su corazón está inclinado a las cosas del Espíritu. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Eso es lo que nosotros tenemos que apreciar el consejo cuando nos habla. Porque sí estamos en un cuerpo físico, cada uno de nosotros tenemos falencias, nos enfermamos, nos entristecemos, pero llega un momento de que nosotros tenemos que recapacitar y ir a lo que está escrito. Porque dice la Escritura que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Así que habiendo dicho esto, damos gracias a todos nuestros hermanos que están en las naciones también internet. Gracias y Apostolado le da la bienvenida a este servicio de primicia. Y para mí es un gozo, una alegría poder tener casa llena en el día de hoy, pero para oír al Dios Todopoderoso. Así, con esa misma gratitud, con esa misma reverencia, oramos que este tiempo de edificación en el Espíritu sea fructífero para cada uno de ustedes. Y en el día de hoy tengo la encomienda dada por el cielo de poder traer la palabra, que es el pan de vida. Y no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, y lo haré por las palabras dadas por el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que con gozo, siempre es con gozo, ¿verdad? Amén. Así que damos un aplauso a nuestros hermanos que están por allá. Los declaramos siempre bendecidos. En el día de hoy queremos afirmar un consejo que vino de parte del Espíritu, obviamente, ¿no? Y para poder afirmar a los hijos de Dios, a todos aquellos que obedecen y tiemblan a su palabra. El consejo de Dios no es para todos. El consejo de Dios es para los hijos de Dios. Aquellos que saben y entienden que tienen falencias y que a veces las fuerzas les fallan. Hay veces cosas que quizás no tienen el mismo entendimiento, pero que confían en el Señor. Confían y reposan en su voluntad. Amén. Así que yo quiero afirmar que todo lo que vas a oír a continuación, puedes apuntarlo, va a quedar grabado obviamente, pero te va a servir así como le sirvió a tu servidor y le sigue sirviendo. Hoy día vamos a hablar de un tema muy hermoso, en el cual obviamente necesitamos mucha atención. Si hay alguna distracción, van a llegar más hermanos incluso. Quiero que nos enfoquemos netamente en lo que el Señor nos va a ministrar. Amén. Y quiero abrirles el corazón del Señor mediante la palabra. Y quiero que vamos a aprender. Repite conmigo, a aprender.
Porque cuando uno viene al Señor, no viene a decirle al Señor, haz esto, haz aquello, sino que cuando uno viene a Jesucristo, viene a aprender. Hoy día vamos a estar hablando de la soberanía de Dios. Ese es el título de este mensaje, no de un masaje, digo mensaje, porque el masaje alienta a la humanidad. El mensaje te hace sentir como que todo es lindo, todo es bello. No, en el Evangelio es mensaje, porque el mensaje trae o encompila una sustancia. Como dice en el libro de Génesis, un esperma. Nosotros fuimos engendrados no de voluntad de hombre, sino por el Espíritu Santo. Quiero que oigan lo que dice el Espíritu. Entonces, al ser engendrados por el mismo Dios eterno, nosotros debemos oír el mensaje de Dios, Marta. El consejo de Dios, como dice el Salmo capítulo 1, como lo escribió el gran David, ¿verdad? Sí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, dice. Amén. Entonces, para mí es muy importante que tú valores lo que el Señor quiere manifestar a tu vida. Y lo que Él hizo, obviamente. Así que el tema de hoy se llama la soberanía de Dios. Vamos a ir a poner base al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7:14. Sabiendo y afirmando de que este libro fue escrito por Salomón, hijo de David, donde podemos encontrar sabiduría práctica para la vida diaria. Repite conmigo, vida diaria. Vida diaria. Porque todos los días nosotros necesitamos una palabra. El que diga, cualquier hijo, cualquier hija, diga que no necesita de Dios o que ya conoce mucho de Dios, como dijo el apóstol Pablo, mejor diga que no sabe nada. Porque nosotros al oír el consejo de Dios, aprendemos y sabemos cómo debemos operar y nos vemos como Dios nos ve. Amén. Y esa es la importancia de nuestro ministerio. Gracia y apostolado a las naciones tiene la encomienda de poder traer gracia primeramente a todos los oyentes, en este caso los hijos, y traer un apostolado efectivo. O sea, que los hijos de Dios crezcan. ¿Cómo van a crecer, pastor, si ya ellos humanamente ya no van a crecer más? No, crezcan en el espíritu, a la estatura de ese varón perfecto, a la estatura del varón perfecto, para que nosotros tengamos entendimiento por qué estamos aquí reunidos. Es para eso, es para cumplir el plan y el propósito divino. Amén. Dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Para qué, pastor? A fin de que el hombre nada halle después de él. Su palabra está bendecida. Amén. Y hablando de la soberanía, por eso es que el tema de hoy es muy importante. El ser soberano, en este caso hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él es soberano. No es que vaya a ser soberano. Pero David, ser soberano se refiere a que Él tiene el control total y absoluto de todo lo que subsiste hoy en día y de todo lo que fue creado por Él mismo. Entonces, cuando hablamos de que Él es soberano, que el Dios es soberano, es porque nosotros pertenecemos a un gobierno que está establecido, que fue establecido sobre el fundamento único y irrefutable que es Jesucristo, ¿verdad? Sabemos, tú y yo sabemos que muchos niegan la eficacia, oído, muchos niegan la eficacia de Dios, o creen a Dios a su manera, o profesan creer a Dios, pero sus hechos, o sus actitudes, o sus obras demuestran todo lo contrario. Por eso es que el Evangelio muchas veces no tiene esa efectividad allá afuera, porque nosotros como hijos de la luz no queremos presentarlos como perfectos, sino como un ejemplo. Ser ejemplo no significa ser perfecto, porque si fuéramos perfectos ya no necesitaríamos buscar de Dios, partiendo por el pastor. El pastor necesita mucha gracia, necesita mucho de Dios para poder pararse aquí frente a ustedes, para tener un negocio, para tener un hogar, para tener a sus hijos sujetos al Señor. O sea, cada uno de nosotros necesitamos la gracia de Dios. Amén. Necesitamos que Dios esté en nuestros hogares. ¿Y cómo va a estar en nuestros hogares? Primero por el Espíritu Santo que se nos fue dado, pero luego el siguiente paso, escuchando su voz. Jesús lo afirmó. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y aquí es lo más hermoso.
y nadie la arrebatará de mi mano. O sea, hay una seguridad, hay una certeza en el Señor. Ahora, tu problema tiene solución, mi problema tiene solución, porque dice que en Él está todo bien, pero fuera de Él, nada. Entonces ahí cuando nosotros como hijos de Dios, este mensaje lo llevamos a esas esferas, llámese en tu trabajo, llámese en tu hogar, en las escuelas, en donde el Señor nos ponga. Dice que nosotros tenemos que levantar manos santas en todo lugar. Nos dice simplemente en un cajón llamado iglesia. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender que la iglesia ya no es un templo. La iglesia somos nosotros. Hay mucha gente que quedó en el pasado y esa mentalidad de iglesia o de templo la tienen arraigada acá. Ya en este momento el hacer iglesia en un hogar ya es una victoria, porque desde el hogar hacia afuera ministramos a Cristo. Porque muchos ministran desde afuera, pero nadie conoce sus vidas. Cuando el apóstol Pablo dice que él ministraba por 3 años y medio en una casa rentada. Hay un mensaje precioso que nos dimos meses atrás, las 12 casas. Que ahí el Señor nos habló de que su iglesia se estableció en hogares. Así que para mí es un privilegio. Hoy día estamos aquí, como les digo siempre, pero mañana estaremos en otro lugar. Y donde quiera que vamos, somos iglesia. Entonces cuando hablamos de la soberanía de Dios, es cuando Dios hace lo que Él quiere, cuando quiere y cómo quiere. Lo único que necesita nuestro Señor es que dispongamos nuestro corazón, seamos sinceros con Él, porque Él todo lo sabe. Conoce nuestro levantar, conoce nuestro acostar, conoce nuestras aflicciones, conoce nuestros dolores, nuestras tristezas. Por eso es que Él se hizo Dios. Por eso es que tenemos un Dios. No tendría coherencia que nosotros tuviéramos un Padre, Dios llamado Jesucristo. No tendría coherencia buscar consejo si Él no tiene que aconsejar. Por eso es que mediante la alabanza, el Espíritu Santo me ponía eso, que el consejo de Dios es el irrefutable y muchos van a otros consejos. Por eso es que hoy día vamos a aprender por la palabra, a través de la Escritura, acerca de la soberanía. Primero dice Salomón que en el día del bien, dice que todos los hijos deben de gozarse del bien. ¿Amén? Amén. No es para estar triste. Por eso es que cuando yo siempre digo con gozo, a mi esposa le digo con gozo, porque a veces todos pasamos situaciones, a veces nos andamos enojados, o a veces estamos tristes por una situación, a veces una mala noticia como que nos tambalea, o me pasa solamente a mí. A todos, ¿verdad? Mientras tenemos este cuerpo de humillación, Pablo le llamó el cuerpo de vuestra humillación, pero el que está dentro es el tesoro. Por eso es que nos llamó tesoros en vasos de barro. El barro no sirve, pero el tesoro sirve. Entonces hoy, como estamos aprendiendo sabiduría de Dios, es ahí donde nosotros tenemos eficacia. Es ahí donde nosotros tenemos el pic más alto, porque somos la gloria de Dios en esta tierra. Y se cumple lo que dijo el Señor, que somos la sal de la tierra. Amén. Entonces, cuando tenemos esa dualidad, si vamos a servir con el externo o con el interno, se debe servir al Señor en espíritu y verdad. Amén. Porque dice que la carne para nada aprovecha. Un consejo mío no te sirve, pero un consejo de Dios te sirve. Amén. Entonces, cuando hablamos de que Dios hizo todas las cosas, tanto lo uno como lo otro, iglesia, dice que Él ordenó nuestros días. Ahí está hablando Salomón que Dios ordenó tu día y mi día. Porque en el día del bien tú tienes que gozarte del bien. Pero en el día de la adversidad no dice que te enojes. Oído. En el día de la adversidad no te dice que te pongas a llorar o que te pongas triste o que caigas en afán. En el día de la adversidad Él no te está diciendo que tú simplemente te empieces a vengar de alguien que te hizo daño. En el día de la adversidad, ¿quién no tiene adversidad? Cuando de repente te botaron del trabajo, cuando de repente quizás las cosas que tú proyectaste o los planes que hiciste no salieron como tú quisiste, esa adversidad. Cuando se te levanta el jefe, cuando se te levanta el hermano, cuando se te levanta la misma familia, quien sea, adversidad. ¿A quién le gusta la adversidad? A nadie, ¿verdad? Seamos sinceros. A nadie. Más cuando tú estás sirviendo al Señor y quieres con amor hacer las cosas bien y tienes adversidad. Pero hoy vengo de parte del Señor a decirte que esa misma adversidad lo hizo Dios. Dice que lo hizo Dios tanto lo uno como lo otro. Por eso es que tú no tienes que tener reposo. El día martes en el apostolado tuvimos una palabra tan poderosa
que oro a Dios que también la puedas escudriñar y la puedas tener como evidencia. Quiero que vamos rápidamente a lo que dice la palabra, obviamente. Primera carta a los Corintios, para que este consejo no quede como algo en la mente, sino que baje a tu corazón. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 27 y 28. Aquellos que toman nota, allá en las naciones, oramos que esta palabra enriquezca tu vida. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, porque todas las cosas las sujetó, pasado, las sujetó, pasado, ¿verdad? ¿Debajo de qué? De sus pies. Ok, debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que se sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Aquí el apóstol Pablo está señalando de que él sujetó todas las cosas. Y sujetar todas las cosas es tener gobierno sobre algo, es tener el control sobre algo. Y dice que cuando son todas las cosas, obviamente ese adjetivo habla de todas las cosas. Simplemente lo que el Señor quiere de nosotros es que sepamos por el Espíritu Santo que Él es el Dios soberano de nuestras vidas. Él no vino por un día para nuestras vidas, Él vino para quedarse. Y me apasiona esto porque cuando hablamos que Él es soberano, primero que todo yo tengo que afirmarte a ti y demostrarte por la palabra que es así. Porque yo sé que cuando saliendo de acá del ministerio, tú vas a salir acá y a enfrentar diferentes situaciones, disyuntivas, deudas, compromisos, etc. Pero tienes que ir empoderado. Por eso es que la palabra viene a empoderar nuestras vidas. Mira lo que dice, gracias Señor, Colosenses 2:15. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Repito conmigo, nuevo hombre. Haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, esa cruz sirvió para que tú y yo tuviéramos entrada, tuviéramos la capacidad de decir, mi Señor abolió todo lo que estaba en contra mía. Él destruyó todo lo que me podía hacer daño y hizo un nuevo hombre. Por eso es que dice que cuando estamos en Cristo, nueva criatura somos. ¿Y qué es criatura? Creación. Aquí yo me voy a detener un poquito porque yo quiero que este mensaje tú lo puedas afirmar en tu corazón y tú puedas caminar en esa misma libertad gloriosa que Dios ya te dio. Eso ya se estableció en la vida de los hijos. Y por eso muchas veces no interpretamos el día del bien o el día de la adversidad, porque no estamos entendidos en nuestra identidad, que nuestra identidad es segura, no cambia por las situaciones o por lo que tú estés viviendo. Tú eres hijo, tú eres hija, tú eres reina, tú eres rey, tú eres colaborador de Dios, tú eres nación santa, tú eres pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar este mensaje a aquellos que están en ignorancia. ¿Estamos ahí? Entonces dice que el Señor tiene el control del día bueno y del día malo. Pero hago memoria cuando dice el mismo Salomón, dice que en el día de la adversidad, dice que considera. ¿Qué es considerar? ¿Alguien que me pueda decir qué es lo que significa considerar? Tener en cuenta. Tener en cuenta, gracias. Fácil, tener en cuenta. Tener en cuenta que hay un Dios que lo sujeta todo. Por eso es que aquí está la mano del Señor sujetando no solamente a sus hijos, sino toda la tierra y todo lo que en él hay. O si no, no sería Dios. Entonces cuando aquí mismo en el mismo consejo, la parte B, dice para que el hombre nada halle después de él, es para que el hombre sepa y entienda al hombre y le sea revelado que Dios es el único que le puede resolver todas sus situaciones, que es el mismo Dios el que puede llevar a cabo lo que tu corazón anhela.
lo que tus sueños estás teniendo en este momento, dice que en Él está esa consideración. Considera que no estás sola. Oído. Considera que no estás solo, amado, amada. Considera que no estás solo. Porque dice que para que el hombre nada halle después de Él. O sea, de Él, en este caso Jesucristo, ¿verdad? Porque todo es vanidad. Todo es vanidad. Entonces me apasiona mucho ahí mismo, darle la vuelta a la página, Eclesiastés 3, 11 al 14. Aquí vamos a estar afirmando nuestros corazones, siendo consolados en lo que Dios dice. Cabe afirmar de que cuando hablamos del libro de Eclesiastés capítulo 3, ahí están los estados de todo hombre y toda mujer en esta tierra. Él comienza a decir que todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol. Lo hemos estudiado, lo hemos aprendido. Pero hoy Dios nos va a afirmar del 11 al 14, ¿verdad? Ya dijimos que el Señor estableció el día bueno y el día malo, el día de la adversidad, ¿no? Pero también aquí vamos a afirmar nuestro corazón cuando dice en el verso 11. ¿Estamos ahí, iglesia, verdad? ¿Estamos ahí? Dice, y todo lo hizo hermoso, ¿en qué? En su tiempo. ¿O en el tiempo mío? Ya pues, sí. En el tiempo de Él, ¿verdad? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Me voy a detener aquí. ¿Qué ha puesto el Señor en nosotros, en nuestro corazón? Eternidad. ¿Y qué es la eternidad? Vida eterna. La salvación. Mira que aquí, desde ya, todavía aquí no había muerto Jesucristo, oído. Este es un libro también profético, porque aquí no había muerto Jesucristo. Pero como este hombre tenía sabiduría, porque pidió sabiduría a Salomón para poder guiar al pueblo, lo mismo que hace el pastor. El pastor necesita tener sabiduría para poder guiar el rebaño de él. Porque cada uno de ustedes tiene diferentes pensamientos a veces. Y cada uno de ustedes a veces no es tan fácil. Entonces yo no puedo llevar este ministerio a mi manera, sino tengo que llevarlo con la sabiduría de Dios. Y cabe mencionar que cuando este Salomón pide sabiduría, en vez de pedir riquezas, en vez de pedir la vida del enemigo, en vez de pedir lo que pide todo el mundo, que es vanidad, él pidió sabiduría. Entonces por eso que hay que escucharlo. Entonces cuando hablamos de que él puso eternidad en el corazón de ellos, ahí ya Salomón estaba afirmando que tú y yo íbamos a tener la vida eterna. Que no, tú no trabajaste por eso, ni yo tampoco. Por eso que hablamos de la cruz, por eso que hablamos del sacrificio de Jesús. Y dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Para qué, pastor? Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. ¿Por qué incomprensible a veces? ¿Por qué Él tuvo que morir por mí? Si yo fui tan malo, fui tan irreverente con mis padres, fui tan un hombre desobediente. ¿Por qué tuvo que hacerlo? Fue por amor. Por eso es que estamos aquí. Por amor estamos aquí aprendiendo de Él. Y dice, a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Verso 12. Yo he conocido, dice Salomón, que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Claro, por eso tú trabajas. Ahora los muchachos se fueron a Nueva York. ¿Tú crees que eso no es de Dios? Amén. Porque está escrito, ¿verdad? Porque nosotros no queremos formar religiosos. Nosotros queremos formar hombres y mujeres, ministros competentes que sepan y entiendan los tiempos, que manejen, obviamente, sabiduría de Dios, no sabiduría de hombre, para poder gozarse, como dice acá, de todo el bien. Amén. De toda su labor. Es justo que cuando tú trabajes, tú puedas tener beneficios de tu trabajo, ¿verdad? Porque a Dios le agrada, dice. Y verso 14, mira lo que dice. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, o sea, para siempre. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, ¿para qué? Para que delante de Él teman todos los hombres. Gloria a Dios por esa verdad. Amén. Con ese fin lo hace el Señor. Con ese fin el Señor quizás permite adversidad en nuestras vidas. Estoy hablando
del Dios soberano, de la soberanía auténtica y real de Jesucristo. Porque si no, no vendría siendo Dios. Si Él no tiene control del mal, amado, no sería Dios. Si Él no tiene control de lo que te está pasando o de la injusticia que te están haciendo, Él no sería Dios. Tú no le podrías llamar Dios. Pero en este caso dice que Él tiene el control de ambos días. Del día que tienes que gozarte del bien y del día de la adversidad. Por eso nosotros debemos considerar que tenemos un Dios poderoso. No tenemos un Dios de juguete, no tenemos un Dios en el cual no nos escuche. Él está para nosotros. Amén. Y los hijos obviamente caminan en su temor. Por eso que aprenden de su soberanía. Nos humillamos delante del único Rey y Señor Jesucristo. Porque por eso estamos demostrando con nuestros hechos, con nuestra mente y con nuestro corazón y con nuestras fuerzas, como está escrito, que dependemos de Él. Mira lo que dice Salmos 39, 5 y 6. Aquí hay algo muy hermoso que también quiero afirmarle a la iglesia en este día acerca de su soberanía. Cuando estén ahí, díganme amén, o díganme ya llegué, pastor. He aquí, dice David, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Mira la humildad que tiene este hombre, después de haber sido quebrantado, ¿verdad? Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Verso 6. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. ¿En vano qué? Nos afanamos, iglesia. Aprendamos a gozarnos cuando las cosas están mal también. Amén. Ese es el Dios ese es el Dios que quiere revelarse a sus hijos. No pues cuando todo esté bien, como lo hacen los hipócritas, como hace la gente que es malagradecida con el Señor. El Señor le cumple con un trabajo, pero ahí mismo se van por la misma y dejan de congregarse. Amén. El Señor le cumple con la sanidad de sus hijos, el bienestar de su matrimonio y ya no te necesito. Por eso es que cuando habla el salmista, nosotros tenemos que poner atención porque dice que este hombre tenía el corazón de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice, ciertamente en vano se afana. ¿Amontona qué? Wow. Por eso es que es importante que las naciones sepan que es en vano que a veces nos afanamos. En vano. Porque dice que amontonan riquezas y no sabe quién las recoge. Y ahí es cuando nosotros afirmamos de que el Señor sí quiere darnos todas las cosas, amado. Claro que sí, somos bendecidos de Dios. Somos sus hijos, somos sus reinas. Por eso es que nosotros podemos tener ese entendimiento. Pero el buscar primero lo que se ve no está honrando al Señor. Porque cuando uno busca lo que se ve, entra en un afán desmedido. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos reposados en Él en el día del bien y en el día de adversidad. Yo te doy, obviamente, te afirmo esto porque en el transcurso de nuestro caminar podemos ver muchos hijos de Dios que cuando viene el día malo no lo saben enfrentar. No lo saben enfrentar, se entristecen. Y es parte del crecimiento porque a todos nos pasó. O sea, con esto no quiero decir como que tú siempre tienes que estar ahí arriba. No. Con esto quiero decir que a raíz de que tú seas expuesta o expuesto a la palabra de verdad, puedas tomar esa riqueza y decir, yo no me voy a entristecer por lo que me está sucediendo. Por el contrario, voy a tomar el consejo de Dios. Cuando dice el apóstol Pablo, me gozo, dice, estar siempre gozosos. Amén. Y ese hombre, ¿cómo va a estar gozoso si estuvo en una prisión ministrando, escribiendo cartas que hoy en día no se enriquecen? Amén. Porque su riqueza no estaba en los bienes, como lo dijo Juan. La abundancia del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La abundancia tuya es tener el Espíritu Santo. Amén. La riqueza tuya es saberte manejar allá afuera y no ser reducido a esclavitud. Amén. Entonces cuando hablamos del Dios, esa soberanía de Dios, es cuando nosotros podemos aplaudirle cuando todo está mal. Porque para los hijos de Dios, cuando todo está mal, es cuando todo está bien. Amén. Por eso es que vivimos por fe y no por vista. ¿O no es así? Es verdad. Para que se diga que cada uno de nosotros vivimos por fe. Porque si no solamente nos gozamos cuando todo está bien, no estamos hablando de que Él es soberano en el día malo nuestro. O sea, Dios nos abandonó. Pero aquí el salmista dice,
que nosotros dice que tenemos un tiempo corto en esta tierra. ¿Por qué afirma esto? Porque nosotros tenemos que entender definitivamente que nosotros estamos aquí en esta tierra para cumplir su voluntad. Amén. Porque tú ya no vives, ni yo vivo. Nosotros estamos aquí porque nosotros decidimos por el Espíritu Santo obedecer a esta forma de doctrina en la cual estamos firmes y decidir entregarle la vida a aquel que sabe todas las cosas. Por eso es que cuando tu pensamiento no es el pensamiento de Dios, tu camino no es el camino de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a sujetarnos bajo la soberanía de Dios, es cuando podemos disfrutar de las mejores cosas de nuestra vida. Porque yo sé que te ha pasado muchas veces, y a los hermanos en las naciones también, que muchas veces estamos afanados por algo y después nos damos cuenta que en vano fue que nos afanamos. Y por eso yo estaba triste, hermano. Y por eso yo estaba desesperado, hermano. Porque Dios tenía el control. Amén. Gloria a Dios por esa verdad. Dice que David nos enseña que esa vida es corta y hay que aprovecharla. ¿Cómo la vamos a aprovechar? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabrá Dios lo que tú necesitas y yo necesito? Sí. Dice la palabra que Él es omnipresente. Amén. ¿Qué es un omnipresente para aquellos que quizás no entienden? Porque sabemos que vamos de gloria en gloria, ¿no? Omnipresente es que Dios está en todo lugar. En todo momento, en toda hora, en todo lugar. Esa es la omnipresencia porque Él es soberano. Él está en control de todo. Y dice que Él es omnipotente. ¿Qué es omnipotente, pastor? Que Él todo lo puede. Cuando tú no puedes, cuando yo no puedo, dice que Él puede. Alabado sea su nombre. Entonces David tenía claro ese consejo. Y ahí nos lleva Mateo 6, tomémoslo del 25 al 33. Por tanto os digo, palabra de Jesús, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice Jesús, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial que las alimenta. Y aquí le hace la pregunta a sus discípulos, y en este caso a nosotros como iglesia, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Esa es una pregunta. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, Jesús, el maestro de maestros, el pastor de pastores, está enseñándole a sus discípulos aquí acerca del afán y las preocupaciones. En este pasaje, abiertamente, Él les da ejemplo acerca de la naturaleza. Él les da ejemplo acerca de todo lo que está Él proveyendo diariamente a las aves. Y les hace la aclaración, ¿no valéis mucho más ustedes que ellas? Amén. Por eso es que es hermoso como el Señor nos enseña, porque aquí estos hombres estaban afanados, estaban preocupados por situaciones, también tenían familias, también tenían obligaciones, también tenían responsabilidades. O sea, no estamos diluyendo el mensaje, sino que estamos afirmando de que todos tenemos situaciones. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero también dice, confiad. Por eso es que Él estaba pidiendo en esta parte que confiaran y reposaran en Él. Porque por más que tú quieras añadir un codo a tu estatura, no lo vas a lograr. Por más que yo quiera ganar más dinero, más dólares, no lo voy a lograr en mis fuerzas. Y tengo que hablarle claro a la iglesia porque definitivamente dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es malo tener dinero, iglesia, pero el amor al dinero te va a apartar de la sincera fidelidad. Porque muchos cuando tienen dinero ya no necesitan a Cristo porque ya les resolvió, porque se les convierte en un Dios, pero un Dios con D pequeña. Amén. Entonces cuando hablamos del afán y de las preocupaciones, ahí es cuando nosotros tenemos que examinarnos, iglesia. ¿Estoy cayendo en afán, mi amor? Si eres casado, si eres casada, si tienes algún novio, o si estás empezando una relación, escudriñate. O pregúntale al Espíritu Santo, ¿estoy cayendo en un afán desmedido? Y ahí es cuando el Espíritu Santo te va a decir, no temáis, manada pequeña, porque me ha placido darte el reino. ¡Wow! Eso es demasiado. Aquí yo puedo cerrar ahora mismo. A Él le plació darte el reino, no fue por tus obras, no fue por tu buen comportamiento, o no fue por lo lindo que uno habla. No, fue por su amor y por su gracia. Y si Él te dio el reino,
te otorgó un reino inconmovible. ¿Cómo con Él no te va a dar todas las cosas que tú necesitas Amén. para cumplir su voluntad? Quiero que notes estos 5 puntitos rapiditos. Lo primero, cuando uno entra en afán, iglesia, y tengo que decirlo, si aquí estamos vivos, es decir, si la iglesia tiene que ser orgánica, aquí no hay nada fake, tiene que ser algo preparado de parte de Dios. Dice que primero, cuando entramos en afán, dice que podemos dañar nuestra salud. Tú ves mucho pueblo en este momento que tiene estrés. ¿A qué no le ha pasado? A mí mismo me ha pasado. Cuando yo estoy sujeto a mucha presión, de la misma manera el cuerpo se revela. Dice que podemos dañar nuestra salud. Por eso es que estamos hablando de esto. Segundo, dar lugar a la angustia. Nos angustiamos. Y Dios no quiere que andemos angustiados, sino que reposemos en Él. Tercero, mermar nuestra productividad en todo lo que hacemos. Cuando andamos en afán, en vez de hacer cosas buenas o hacer las cosas bien, nada nos resulta. ¿No te ha pasado? Amén. ¿O solamente a mí? ¿Iglesia? ¿A ti? ¿Uno que diga amén allá? Amén. Claro, somos improductivos, porque estamos más pensando o afanados por esa situación y no nos permite producir. ¿No nos pasa, Steven, en el trabajo cuando pasamos situaciones adversas? De la misma manera. Dice que podemos afectar negativamente. Oído. Y esto nos pasa a menudo, iglesia. Nos pasa a menudo y tenemos que corregirnos. Tenemos que corregirnos. Dice que podemos afectar negativamente a nuestro entorno. Cuando tú andas enojado, va a estar enojado y se contamina la atmósfera. ¿O no pasa eso? Cuando anda triste, el otro anda triste. Porque es así lo que sucede. Tú puedes contaminar a una persona con una palabra, como también puedes bendecir a una persona con una palabra. Amén. El poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Y el que la ama comerá de su fruto. ¿Qué fruto quieres comer, iglesia? ¿Quieres andar angustiado o afanado por esa situación? Mejor, ¿por qué no oramos al Señor y la entregamos genuinamente? No que se la vas a entregar y mañana se la vas a pedir. Eso tampoco está bien. Eso no habla de fe. Eso no habla de confianza, ¿verdad? Entonces ahí cuando nosotros podemos ver manifiesto la vida de Dios en nosotros. El 5 dice que cuando entramos en afán reduce la capacidad de confiar en nuestro Señor. O sea, ya no andamos en fe, andamos en duda, andamos en temor, andamos en enojo. Por eso es que cuando el Señor viene a nuestras vidas, esa palabra soberanía tiene que estar calcada en nuestro corazón. Porque lo que tú no puedas resolver, entrégaselo a tu Padre Celestial, que Él tiene cuidado de nosotros. Gloria a Dios por eso. Debes tener la convicción que tú le sirves a un Dios verdadero. Amén. Un Dios verdadero. Un Dios que tú piensas que no te ha escuchado o que está quieto, pero es cuando más Dios está trabajando. Porque cuando tú y yo nos afanamos, Él está esperando que tú salgas del afán, que yo salga del afán. Pero cuando tú estás reposado en el Señor, creyendo con una fe genuina, sabiendo de que tú ya no puedes añadir a un codo a tu estatura, como lo dijo Jesús, Él dice, ahora sí puedo. O si no, no tendría coherencia el verso base que leímos. Que en el día del bien nos gocemos del bien. Que en el día de la adversidad consideremos. ¿Por qué? Porque tenemos un soberano. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Para que no tengamos afán de buscar cosas mundanas y podamos reposar en el reino que se nos confió. Porque todo está en el Señor. ¿Amén? ¿Lo creemos? Amén. Vamos a cerrar con Filipenses. Carta a los Filipenses, capítulo 4. Ustedes me caen bien, vamos a tomarlo del 10. Del 10 lo vamos, me caen súper bien ustedes, porque los amo. 4:10 al 13, para que ya el consejo no se diluya. Ok, oído, pon atención. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Por qué revivido? Porque la iglesia no estaba siendo coherente con este apóstol. Estaba siendo un poquito desagradecida, sobre todo la de Corintios. Por eso él no quiso ser piedra de tropiezo para ninguno de los hermanos de Corintios. Pero la iglesia de Filipenses, a los filipenses, lo atendió de gran manera, dice. Por vuestro cuidado de mí, dice. De lo cual también estabais solícitos
pero os faltaba la oportunidad. O sea, estaban disponibles a colaborarle a este apóstol, pero faltaba la oportunidad, ¿verdad? Y después el apóstol afirma, no digo que tenga escasez, pues he aprendido, y aquí está el consejo apostólico para todos aquellos hermanos que nos están escuchando, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Oído, iglesia, aquí estamos hablando de madurez. Tú tienes que estar contento cualquiera sea tu situación. Amén. Tenemos que aprender a ser hombres y mujeres maduros en el Señor. En estos días, si el Espíritu Santo me permite, te estaré hablando del contentamiento. El contentamiento no es una felicidad momentánea. El contentamiento es algo estable en la vida de un hijo o de una hija de Dios. Es constante, persevera. Por eso es que está hablando de contentamiento, cualquiera sea mi situación. Está hablando de un hombre poderoso en Dios. Un hombre que tuvo las mismas aflicciones que tienes tú, las mismas dudas que quizás tienes tú, las mismas aflicciones que quizás tienes tú. Está hablando, dice que él aprendió. ¿Eso se aprende, pastor? Se aprende. ¿Cómo se aprende? Confiando. ¿Cómo se aprende, pastor? Pasando por situaciones adversas, bajo presión. Es bajo presión que el Hijo de Dios se sabe si es hijo o no es hijo. Dice que el fuego la probará. Los hijos de Dios seríamos conocidos por el fruto. ¿Y cuál es el fruto? Que andemos en amor. Cualquiera sea la situación, anda en amor. Verso 12. Y esto es poderoso para todos nuestros hermanos de aquí a las naciones. Sé vivir humildemente. Ok, vamos a detenernos porque aquí hay mucha revelación. El vivir en Cristo es una vida de humildad. Aquí tiene un pastor que ama la palabra, por eso es que quiero de parte de Dios darte todo el consejo de la misma manera como me lo entregó mi padre, ¿no? Dice que la vida en Cristo es una vida que se tiene que vivir en humildad. Pero ¿cómo, pastor? Dice el Señor que Él da gracia a los hombres humildes y resiste el soberbio. Amén. Cuando tú te portas humilde ante el Señor y puedes ver que esa situación es malo, no gusta, te quitó el sueño, te está estresando, te tiene nerviosa, te tiene comiendo la uña, tú tienes que ser humilde ante los ojos del Señor y decir, Señor, yo sé que tú estás en control. No enojarte con Dios. Muchos se enojan con el Señor. ¿A quién no le ha pasado? Yo sé lo que te estoy diciendo. Sé vivir humildemente, o sea, una vida humilde para Dios. Y sé tener, ¿qué? Abundancia. Pero aquí está la incoherencia de muchos hijos de Dios, que solamente quieren servir a Dios cuando todo va bien. Por eso es que el vivir en abundancia también tiene que ser algo real en nuestras vidas. Cuando tú estés en abundancia, glorifica el nombre del Señor. Si tú puedes bendecir a alguien, bendícelo, abre tu corazón. Enséñale a prosperar. Enséñale que esta vida bendecida es para todos los hijos, no es para un grupo de personas nada más. Es para todos que han aprendido a vivir, dice, humildemente y tener abundancia en todo y por todo. Estoy, ¿qué? Leemos. Enseñado. Es que quiero que este es el desenlace del mensaje. Por eso es que me gusta afirmar al final del mensaje esto. Dice que en todo he sido, ¿qué? Enseñado. O sea, el apóstol Pablo también lo aprendió. Imagínate, el apóstol Pablo lo aprendió. El que escribió casi 14 epístolas, dice que aprendió a vivir humildemente y ¿qué? Y en abundancia. Eso se aprende. ¿Cómo se aprende? Estando humilde y confiando de que tenemos un Dios soberano, poderoso. En Él están todas escondidas todas las riquezas. Alabado sea el Señor. Y después dice, así para estar saciado como para tener hambre. A muchos de nosotros nos ponen en una situación de hambre, quizás nos salimos de esa. Señor, empezamos a, quizás muchos, bueno, yo recibo que los de aquí no y los de las naciones tampoco, pero hay muchos que quizás no han conocido al verdadero Dios. Y la encomienda de los ministros es revelar a Cristo, no revelar al pastor. Yo no quiero que tú me conozcas a mí, tú ya me conoces, sino que revelar a Cristo a través de cada mensaje. Amén. Y aquí Cristo está revelado al apóstol Pablo porque Él nos enseña, dice que eso se enseña a vivir humildemente y en abundancia. O sea, eso día a día nosotros tenemos que practicarlo. Cuando venga escasez, tú tienes que recordar de esta palabra. Amén. Y también dice, así para tener abundancia como para padecer, ¿qué? Necesidad. Pero yo te hago una pregunta, iglesia, y aquí estamos cerrando. Para padecer necesidad. Aquí en ningún momento te habla de un hombre de Dios o de una mujer de Dios pobre. Te habla de que pasa necesidades y te habla de que está enseñado
para vivir humildemente y también en abundancia. Aquí estamos hablando netamente de ser hombres y mujeres bien portados, Amén. de ser hombres y mujeres entendidas. Yo no sé cuál es la situación que estás viviendo en este momento. Yo no sé lo que quizás te dañó para no seguir sirviendo a Dios. Y ya las naciones. Yo no sé cuál sea tu situación familiar. Yo no sé cuál sea tu situación con tus hermanos en el trabajo. Pero lo único que te puedo decir de parte del Señor, que Dios es soberano. Que Dios tiene en control cada una de la vida de sus hijos. Y que Dios es poderoso para suplir todas nuestras necesidades, como está escrito en Filipenses 4:19. Amén. Todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso es que es importante que en este día puedas meditar en el consejo de su palabra y podamos ser fieles a lo que el Señor estableció en nuestras vidas. Porque no es justo que en la abundancia estemos gozándonos y en la escasez estemos tristes. Tenemos que ser maduros en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir. Vivir humildemente no significa que un día cuando nosotros estemos sin alguna provisión, que Dios no está con nosotros. No podemos asumir que Dios no nos está bendiciendo, porque ya desde el hecho que el Señor nos haya dado a su Hijo unigénito, ya nos bendijo. Cuando dice Jesús, ¿cómo con Él no nos podrá dar también todas las cosas? Así que yo quiero que te ponga de pie, y ese es el mensaje el cual Dios ha puesto en mi corazón. Gracias, muy bonito. Para poder edificarnos, para poder fortalecernos, para poder pensar como Dios piensa. Y de la misma manera como el apóstol Pablo, en aquellas necesidades, poder decir, Señor, yo sé que tú eres mi suplidor. Yo sé que contigo nada me falta. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, afirmamos tu consejo en la vida de tus escogidos, en la vida de tus redimidos, Padre mío. Digo, Señor, que tu palabra no retorna vacía. Digo, Señor, que esta semana, Padre mío, trabajaremos en el creer, en no caer en un afán desmedido, Señor. Sabemos que son muchas las luchas que tenemos, Señor, porque también entendemos, Señor, que somos un pueblo escogido por ti. Como dice el apóstol Pablo, un remanente escogido por gracia. Y a veces pensamos, Señor, que las circunstancias, el mundo, los placeres, Señor, nos están agobiando, Señor. Pero hoy hemos aprendido, Señor, que tú tienes el control. Tú eres soberano, Padre. Oro, Señor, para que esta palabra, Señor, corra y tú seas glorificado. Oro, Señor, para que cada uno de tus hijos sean enriquecidos en la verdad eterna que está en ti, Señor. Oro, Señor, para que en los momentos difíciles, Señor, ellos puedan echar mano de la vida eterna, Señor, y juntos en oración poder orar al Padre, el que provee todas las cosas. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor.